Bienvenidos a De Regreso a las Fuentes. Hoy continuamos con nuestro estudio de las 5 solas. Hoy les hablaré acerca de Solus Christus, solo Cristo. Esta enseñanza dice que claramente y de forma sorprendente somos justificados solo por la justicia de Cristo. La implicación radical de esto, que separa lo que dice Lutero de la tradición medieval, es que los seres humanos no determinan su propia salvación. No hay nada que podamos hacer. No puede hablarse de los méritos, de las buenas obras, de las indulgencias, oraciones, declaraciones, peregrinaciones u obras de caridad. No podemos hablar acerca de eso. Y se los explico. ¿Por qué? Primero tenemos el pacto de obras. A Adán, como representante de todas las personas en el Edén, se le prometió vida o muerte dependiendo de su obediencia al mandato del Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerda? Deducimos que se habría ganado la vida eterna si hubiera obedecido. Génesis 2 del 15 al 17, Romanos 5 del 12 al 21, por ejemplo. Por supuesto, Adán falló, hundiendo a sus descendientes en el pecado, pero Dios no cambia sus santas demandas y todas las personas siguen obligadas a guardar el pacto de obras, aunque es imposible para nosotros cumplir con esta norma. Y esto es algo que debes tener claro, debes prestarle suma atención, porque en anteriores capítulos hablamos de que no vivimos por la ley, sino por gracia, ¿de acuerdo? Hablamos de que cómo obtenemos nuestra salvación, ¿verdad? Pero al parecer esto que acabo de decir suena un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo así que antes entendía que, que no era obligado, pero ahora que sí soy obligado? Ok, explícame un poco esto. Bien, todos, o sea, recuerda esto, aunque Adán falló y de alguna manera nos heredó este pecado original, aunque Adán falló, Dios no cambió. Es decir, Dios no dijo, no, Adán, tú fallaste, tú incumpliste el pacto, entonces queda roto totalmente y ya no hay que hacer nada, y tus descendientes no tienen que hacer nada. No, Dios no cambia de parecer, Dios no cambió sus demandas. Todos seguimos obligados a guardar el pacto de obras. Pero lo que nos deja ver en el Antiguo Testamento, esto ya lo estudiamos, es que es imposible para nosotros cumplir con las normas. Es imposible para nosotros cumplir con este pacto. Entonces ahora tenemos el pacto de gracia. Nuestro Creador habría sido completamente justo al dejar a todas las personas en su condenación, ¿no? Porque incumplieron el pacto. Pero por su amor y misericordia, Él entró en un pacto de gracia con su pueblo, con un pueblo de su elección. En este pacto, Dios proporciona una manera de ser contados como aquellos que hemos guardado el pacto de obras, pero no somos nosotros los que realmente guardamos ese pacto. Alguien más lo hace por nosotros. Por eso es un pacto de gracia. Y aquí llegamos a Cristo. Solo Cristo. Este es el personaje, esta es la persona que lo hace por nosotros. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús fue único. Jesús fue único primero en su tiempo, sin principio ni fin. Ha existido desde la eternidad y permanecerá hasta la eternidad. Medita en Juan 1.1, en Apocalipsis 21.6 y en Apocalipsis 22.13. Jesús fue único en su nacimiento. Él nació de una virgen. Lee Lucas 1, el 26 al 38. También es único en su naturaleza. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Es el Hijo de Dios. Te dejo estos pasajes para reflexionar. Toma nota. Gálatas 4:4,
Filipenses 2, del 5 al 11, Marcos 2, del 1 al 12, Juan 1, del 1 al 3, Juan 8, 58, Juan 20, 28, Juan 1, 14, Hebreos 1, del 1 al 14. Hay más, pero te dejo estos para que medites. Jesús también nos deja ver en los evangelios que Jesús se da a sí mismo el título de Hijo del Hombre 78 veces, específicamente, hay como dato curioso. Por ejemplo, Mateo 26, del 63 al 64, recordando Daniel 7, del 13 al 14. Y cuando Jesús elige este título de Hijo del Hombre, al elegirlo, Cristo afirma su fraternidad con los seres humanos e insiste en su condición de igualdad al hombre. Además, él declara constantemente los atributos de su divinidad, Lucas 5:24, por ejemplo. Así que Jesús fue único en su naturaleza, pero también fue único en su autoridad. Las multitudes de hecho daban testimonio de que hablaba como uno que tiene autoridad, Mateo 7, 28, 29 y Lucas 4, 31, 32. Los demonios se sometían a su mera presencia, según Marcos 5. Los vientos y los mares se calmaban ante su voz, Mateo 8. Los muertos resucitaban a su llamado, Juan 11. Y a Pilato incluso le dijo no tener ninguna autoridad que no le hubiese sido dada desde los cielos, Juan 19:11. Jesús fue único en su influencia. Mira, 3 años de enseñanza y llevamos más de 2000 de influencia. La salvación era explicada por Jesús de una manera única. Por ejemplo, Jesús dice, venid a mí, Mateo 11:28. Sígueme, Mateo 8:22 y Mateo 9:9 y Mateo 19:21. El que cree en mí, Juan 7:38. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, Juan 3:36. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 1 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y así tenemos muchos más versos donde vemos la salvación según Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera. Este es Jesús, quien también fue único en su santidad. Él no pecó, según lo informa Hebreos 4:15 y 1 de Pedro 3:18. El pastor Miguel Núñez, de hecho, hace un comparativo entre la santidad de Dios y otros representantes principales de otras religiones. Por ejemplo, Confucio, él dijo, yo nunca dije que era santo y murió divorciado. Mahoma, dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. ¿Y cuál fue el fin de sus días? Tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo le permitía 4. Buda dijo, soy alguien en búsqueda de la verdad, y de hecho a sus discípulos les dijo, busquen la verdad. Él al final abandona a su esposa e hijos para vivir una vida contemplativa, enseñando que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas. Pero Jesús dijo, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Juan 8:46.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 36, 3:36. Yo soy la verdad. Juan 14. Entonces, aquí tienes a Jesús en contraste con los principales representantes y fundadores de otras religiones. Y vemos que Jesús fue único. En cada ocasión, Jesús cumplió con la ley de Moisés. De esta manera, dice el doctor Miguel Núñez, acumuló los méritos necesarios que pudieran ser cargados o imputados a nuestra cuenta. Mateo 5:17. Pilato no encontró faltas al juzgarlo. El Sanedrín no encontró faltas para acusarlo. Herodes no encontró faltas para condenarlo. Uno de los ladrones en la cruz reconoció que Jesús nada malo había hecho. El centurión al pie de la cruz reconoció que en verdad Jesús era el Hijo de Dios. Jesús también fue único en su muerte. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pecado no puede ser perdonado sin que alguien pague por él. De lo contrario, la justicia de Dios hubiese quedado sin ser satisfecha, y nuestro Dios es un juez justo. De manera que Dios Padre o condenaba a toda la humanidad a ir al infierno, o enviaba a su Hijo para que cumpliera la ley, y habiendo cumplido la ley, fuera a morir en la cruz en lugar del pecador, tal como lo hizo. Por eso el doctor Archie Sproul dice, Cristo, en virtud de su vida perfecta y muerte expiatoria, cumple el pacto de obras en nuestro favor, como se ve en 2 Corintios 5:21. En la cruz, nuestra culpa por no cumplir con el pacto de Dios fue imputada a Jesús, es decir, nuestro pecado fue contado a la cuenta de Cristo y condenado en la carne. El Padre lo hizo pecado, 2 Corintios 5:21. Pero si esto fuera todo lo que sucedió, no seríamos justos ante Dios, sino neutrales, como lo fue Adán antes de la caída. Jesús vivió una vida de obediencia impecable, 1 Pedro 2:22, guardando el pacto de obras, y el registro de éste, que no conoció pecado, se nos imputa cuando confiamos solo en él. Dios reconoce la justicia de Cristo a nuestra cuenta y mirándonos en Cristo ve un registro de perfecta obediencia y nos declara justos ante sus ojos. Fin de la cita. Primera de Corintios 15 del 12 al 19 de hecho dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Fin de los versículos. Así que Jesús también fue único al ascender a los cielos, según Lucas 24, 50 al 51. Es el único mediador, 1 Timoteo 2:5. Así que, aquí les cito, antes de seguir, unas frases de algunos teólogos y reformadores. Por ejemplo, el doctor Miguel Núñez dice, Jesús fue enterrado un viernes, resucitó el domingo y cumplió su propia profecía. Mateo 16, 21, 17, 23 y 20, 19. Algo que ningún otro podía hacer. De manera que Jesús no solo dijo, sino que probó que ciertamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Fin de la cita. Ulrico Zwinglio dijo, el resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios,
nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. Fin de la cita. Por su parte, James Montgomery Boyce dijo: si hubo alguien que dejó claro para nosotros que Él era y es el único camino de salvación, fue Jesús mismo. Fin de la cita. De esta doctrina de solo Cristo, aprendemos varias cosas y nos lleva a recapacitar de otras. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a las doctrinas católicas, a la teología católica romana, encontramos en la historia, por ejemplo, del Papa León XIII, el 8 de septiembre de 1892, que le escribe lo siguiente: cuando recurrimos a María en la oración, recurrimos a la Madre de Misericordia, que está tan bien dispuesta hacia nosotros, que cualquiera que sea la necesidad que nos presiona, especialmente para alcanzar la vida eterna, ella está instantáneamente a nuestro lado por su propia voluntad, aunque no ha sido invocada. Ella distribuye la gracia con mano generosa de ese tesoro con el que desde el principio fue dotada divinamente en más abundancia para ser digna de ser Madre de Dios. Por la plenitud de la gracia que le confiere el más ilustre de sus muchos títulos, la Santísima Virgen es infinitamente superior a todas las jerarquías de hombres y ángeles, la única criatura más cercana a Cristo. Es una gran cosa en cualquier santo tener la gracia suficiente para la salvación de muchas almas, pero tener suficiente para la salvación de todos en el mundo. Es el más grande de todos, y esto se encuentra en Cristo y en la Santísima Virgen. Fin de la cita. No diré nada frente a esto, dejaré que el doctor Norman L. Geisler y Ralph L. Mackenzie respondan a esto que les acabo de leer. Y ellos dicen: de acuerdo al Papa León XIII, en Magnae Dei Matris, nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros que no sea a través de María, de manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su Madre. Fin de la cita. Entonces, de ahí que a la Iglesia Católica Romana y a sus líderes les fuera tan difícil aceptar esta enseñanza de solus Christus, porque desde luego atenta totalmente a la doctrina, a sus doctrinas, porque no podemos hablar de solamente una, sino muchas. Entonces, esta es una invitación para que tengamos presente que no es por nosotros, sino es por Él. Que no hay nada que nosotros podamos hacer, sino es únicamente, solamente por Cristo. A Él sea todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Cristo dice: amén.